Vamos a, vamos a mirar por la palabra de Dios, qué dice la Biblia, pero no solamente vamos a considerar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, sino también qué nos muestra el sentido común, incluso qué nos muestra la biología en cuanto al ser hombre y por consiguiente también en cuanto a ser mujer. Primero, miremos qué nos muestra o qué nos dice la biología. Y ahí quisiera que activaran sus micrófonos y me respondieran, los que quieran, qué ven en pantalla. A ver, les escucho uno o dos que nos quiera compartir. Un varón, un hombre. Mm, Muy bien, excelente. Sí, Un niño, un feto en gestación. muy bien, un feto en gestación, pero no sé quién respondió anteriormente, notó que tiene un pene, ¿cierto? Aunque es un feto, ya sabemos que es un feto varón, diríamos nosotros, ¿no? O un hombrecito, ¿cierto? Que está en el vientre de su madre. Eso es sencillamente biología, eso no es capricho de una persona, eso no se llama imposición, eso no es ser arbitrario, eso no es tener un pensamiento cavernícola, es sencillamente biología. La biología nos enseña eso, ¿cierto? Biológicamente solamente hay dos sexos, varón y mujer, o varón y hembra. El varón está constituido por dos cromosomas XY. La mujer está constituida también por dos cromosomas, pero son XX. Entonces, una de las respuestas que se ha dado desde la biología a la ideología de género es que sencillamente han querido contrariar lo que se conoce a nivel biológico, o sea, sencillamente el ser humano está constituido por hombre y por mujer. Ahora quisiera que me dijeran qué ven en pantalla. Uno o dos que quieran aportar. ¿Qué ven en pantalla? La siguiente imagen. Una mujer en embarazo. Muy bien. Esa es una mujer en estado de embarazo. Es imposible que un hombre esté embarazado. Un hombre puede esperar un hijo, pero porque lo ha engendrado en una mujer. Eso es sencilla biología, no es, repito, no es arbitrariedad, no es que uno sea cavernícola, no es que uno sea enchapado a la antigua, no, eso es sencillamente la biología que Dios en su sabiduría ha establecido. Solo las mujeres pueden quedar embarazadas. Es imposible que un hombre quede en estado de embarazo. ¿Por qué un hombre no puede quedar en estado de embarazo? Porque su fisiología no se lo permite. Sencillamente por eso. Así el hombre decida ponerse senos, así el hombre decida quitarse su genital y simular tener una vagina, no por eso jamás va a estar embarazado de ese hombre, jamás, nunca lo podrá ser. Y vamos a una tercera imagen para ver lo que sencillamente muestra la biología. No sé si alguien sabe qué nos muestra esa imagen o qué dice esta imagen. Mírenla, por favor. Y el que quiera comentar, nos comenta. ¿Qué es esa imagen o qué nos está mostrando esa imagen? Bueno, es una imagen La próstata. un poquito, sí, un poquito fuerte. Realmente la imagen es un examen de próstata, se llama tacto rectal. Este examen es uno de los exámenes, digamos, más certeros para detectar en qué estado se encuentra la próstata, ¿sí? La próstata, bueno, es una parte, a ver si me escapa el nombre médico, creo que es una glándula, si no estoy mal,
que de alguna manera regula, allí se regula el tema bueno, ahí se crea el líquido prostático que también se combina con el semen y los espermatozoides que se crean en los testículos. Y bueno, también una de sus funciones es regular la orina, también funciona como, de cierta manera, como de válvula para la orina. La próstata solamente la tiene el hombre. Una mujer no tiene próstata, jamás, es imposible. Así que si una mujer decide aplicarse estrógenos, bueno, y algunas hormonas para masculinizar su cuerpo, por más que lo haga y por más que logre que le salga barba, por más que logre quitarse sus senos, ensanchar quizás su caja torácica, jamás una mujer tendrá próstata. Entonces, la misma biología nos muestra que sí hay una predeterminación en lo que nosotros somos fisiológicamente. Ahora solamente quiero compartir un ejemplo de sentido común. Ya vemos que la biología nos dice, usted es hombre, usted es varón o usted es mujer. Ahora veamos, bueno, esta sería, antes de mostrar el sentido común, ¿qué es lo que dice la ideología? Que si un hombre, la imagen es de un hombre, está inconforme, no se siente muy a gusto con su masculinidad, con su cuerpo, entonces puede irlo mejorando y puede ir haciendo aproximaciones para ser más femenino. Básicamente, esa es la propuesta de la ideología de género, hablando en el aspecto de los hombres como tales. Bueno, hoy día la ideología de género defiende que podemos ser lo que nosotros deseemos ser. Un hombre puede ser mujer, una mujer puede ser un hombre, o cualquier otra cosa. Un hombre podría llegar a ser una niña de 6, 8 años, como hay un caso, al menos que yo conozca, en Canadá. Un hombre ya de unos 50 y tantos años, 60, dice ser una niña de 6, 8 años y literal logró ir al jardín infantil, se viste como bebecita, como niñita, comparte con sus jugueticos, con sus compañeritos. Y bueno, todo eso es un caos, ¿no? Cuando nosotros asaltamos la biología, pero al mismo tiempo, cuando asaltamos el sentido común. El sentido común, ¿qué nos dice? ¿Dónde serviremos una sopa? ¿Será que serviremos la sopa en una mesa o serviremos la sopa en una silla? Pues desde luego que se puede servir en las dos, pero en el sentido común, ¿dónde sería apropiado, dónde sería lo correcto servir la sopa? Desde luego que sería en la mesa. Por lo tanto, no deberíamos servir la sopa en una silla. Bueno, no faltará el que dirá, pero si no tengo mesa, sí, claro, pero estamos hablando de sentido común. Lo mismo pasa frente a lo que Dios ha establecido y lo ha demostrado en cuanto, bueno, lo ha mostrado por medio de la biología. Hay diferencias claras a nivel fisiológico, a nivel anatómico, incluso a nivel neuronal, entre el hombre y la mujer. Dios ha determinado eso para nosotros. Rechazar eso sencillamente pues es contrariar al Señor. Y esa es la segunda parte de lo que quiero tratar y al final haremos las preguntas. Bueno, ¿quién determina las cosas? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un computador, de los antiguos, ¿cierto? Un computador. Ahí está el monitor, está la CPU, está el mouse, ¿cierto? ¿Qué es esto? Si preguntamos qué es esto, pues no podemos decir que esto es una licuadora. No podemos decir que esto es un vehículo, no podemos decir que esto es una plancha. Si vemos esto, tenemos que decir, esto es un
computador, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Bueno, entonces algunos tenemos conocimiento de cómo funciona, de que hay que conectarlo, de que hay que ponerle unos programas, sí conocemos eso. ¿Para qué sirve? Bueno, algunos también pues podemos saber para qué sirve el computador. Pero, ¿quién determinó que el computador es computador? ¿Quién determinó cómo funciona el computador? ¿Y quién determinó para qué sirve el computador? Nosotros sencillamente lo descubrimos, nosotros lo supimos, pero nosotros no determinamos qué era, cómo funciona, ni para qué sirve. Eso lo determinó quien lo diseñó, quien lo creó. El que lo creó, bueno, le dio nombre, dijo cómo era que iba a funcionar, dijo digamos, qué servicios iba a darnos, ¿cierto? El que lo diseñó, el que lo inventó, el que lo creó. Lo mismo sucede con los seres humanos. Nosotros no decidimos unilateralmente lo que somos, hablando de sexualidad y de funcionalidad en ese sexo. Nosotros no tenemos el derecho de autodefinirnos en nuestra sexualidad. Dios la ha determinado previamente y nos determinó a cada quien, hombre o mujer, según su propósito, según lo que Él quiere, lo que Él desea que nosotros hagamos. Así que ese es un gran problema que hoy vive la sociedad. Me acuerda de este adagio, no sé, yo creo que la mayoría lo conocen. Los pájaros le tiran a las escopetas. De alguna manera, hoy nuestra sociedad, que está perdida, lamentablemente, que le ha dado la espalda a Dios, se ha creído con la suficiente autoridad de rechazar la verdad de Dios, de contrariar la verdad de Dios y de irse según le dicta su malo y su perverso corazón. Eso es lo que sucede en nuestros días y por eso los hombres en la actualidad, obviamente no todos, pero sí estamos sufriendo esa crisis, los hombres no sabemos ser hombres o no queremos ser hombres. Yo por ahí le escuchaba a una mujer que decía, qué tristeza que los hombres de hoy son infantiles, inmaduros o si no son homosexuales. Era la apreciación de una mujer y hasta cierto punto ella tenía razón. Los pájaros le tiran a las escopetas. O sea, el hombre, estoy hablando del género humano, tanto hombre como mujer, se atreve a contrariar y a rebelarse contra Dios. Lo dice eso la misma Biblia, lo dice la palabra de Dios. Vea, este versículo, este pasaje lo compartimos en la sesión anterior. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y ahí se ve con toda claridad la diferencia entre hombre y mujer. ¿Pero qué fue lo que pasó? El hombre se rebeló. Romanos 1:21, ahí escribe el apóstol Pablo, y él dice lo siguiente: a pesar de haber conocido a Dios, está hablando de la raza humana, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué es lo que nos dice aquí este versículo? Este versículo escrito por Pablo nos está diciendo que cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre no quiere nada con Dios, se le oscurece
su insensato corazón. Y llamamos razonamiento a nuestros propios pensamientos, y a eso le llamamos ser inteligentes, a eso le llamamos avanzar, a eso le llamamos no ser cavernícolas, a eso le llamamos no estar subyugados por el pensamiento religioso y demás. Ya la Biblia nos decía que eso pasa, ¿cierto? En tiempo de Pablo eso ya estaba pasando. ¿Qué más siguió diciendo el apóstol Pablo? Estoy en Romanos capítulo 1, leí el versículo 21. Bueno, hay una respuesta de Dios cuando el hombre lo rechaza. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, de parte de Dios hay una respuesta. Algunos lo ignoran, algunos piensan que Dios está maniatado, que Dios no hace nada, que nosotros podemos rechazar a Dios y que Dios se va a quedar como manicruzado. No, eso no lo presenta la Biblia. En 3 versículos después, en el versículo 24 del mismo capítulo 1 de Romanos, Pablo contestó, dijo que hay una respuesta de Dios. Dice, por eso Dios los entregó. ¿A quiénes entregó? A ese género humano o a esa raza humana que lo ha rechazado, que no quiere la verdad de Dios, que cuando escucha la verdad de Dios le fastidia, le incomoda. Entonces siguió diciendo Pablo, por eso Dios los entregó. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen, mírelo bien, a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. O sea que la Biblia, Romanos es escrito más o menos, que es, como años 60, creería yo, después de Cristo. O sea, desde el primer siglo, hace 20 siglos atrás, Pablo ya se había pronunciado, o Dios se había pronunciado por medio de la pluma de Pablo, diciéndonos que hay una respuesta de Dios cuando lo rechazamos. ¿Y cuál es esa respuesta de Dios? Entregarnos. Entregar a ese hombre que lo rechaza, a ese hombre que no quiere escuchar su verdad, a ese hombre que rechaza a Jesucristo, a ese hombre que se opone a la verdad. ¿Qué hace Dios? Dice que los entrega. O sea, es como, digamos, y sencillamente para plantear un ejemplo, es como cuando un papá trata de proteger al hijo, y, hijo, no haga esto, no haga lo otro, y el hijo se revela, le incomoda que el papá le dé la orden, ay, pero mi papá es esto, mi papá es lo otro, hasta que llega un punto en que ese papá le dice, ¿sabe qué? Vaya a hacer lo que usted quiere. Básicamente lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Dios, en respuesta al rechazo del hombre, entonces entrega a ese hombre a sus propios malos deseos, deseos que salen del corazón, dice aquí. Y esos deseos, ¿hacia dónde conducen al hombre? Hacia la impureza sexual y terminan degradando sus cuerpos. Es lo que nos dice el libro, la carta de Pablo a los romanos. El hombre se empecina, el hombre continúa según lo que escribe, lo que sigue escribiendo Pablo, y les voy a leer el versículo 25. Dice, cambiaron, o sea, estos mismos hombres, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Aquí Pablo está mostrando cómo es esa insistencia del hombre por lo malo. Cuando se predica el evangelio y la gente rechaza el evangelio, pues a mí eso no me sorprende, porque eso ya lo está mostrando la Biblia, que esa es una reacción natural del hombre. El hombre prefiere creer lo que dice Freud, lo que dice Pablo, lo que dice Skinner, lo que dice el sociólogo tal, pero cuando uno les abre la Biblia y uno dice, mire lo que dice Dios, entonces no ponen en tela de juicio lo que dicen los pensadores, lo que dicen los hombres, pero cuando uno abre la Biblia y dice, vea, esto es lo que dice la Biblia, ese hombre es tan obstinado y tan empecinado que pone en tela de juicio la verdad
de Dios. Al hacer eso, pues se hunde aún más en su propio engaño y en su propia mentira. Que de hecho es lo que nos muestra este último versículo que les quiero compartir. Versículo 26 y 27 del mismo capítulo 1 a los Romanos. Por tanto, o sea, como el hombre no prefirió la mentira y rechazó la verdad de Dios, dice, por tanto, Dios los entregó, otra vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Este Dios los entregó significa que Dios quitó su, digamos, su cobertura o su cuidado, su luz y su sentido común que él puso, o la conciencia que puso en todos los seres humanos, como que quedó anulada y el hombre entonces se degrada en sus pasiones vergonzosas. Se lo lee. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Así que lo que nosotros vemos en nuestra actualidad, en una sociedad corrupta, en una sociedad inmoral, hipersexualizada, no es más que el juicio del abandono de Dios. Es decir, cuando el hombre le da la espalda a Dios y se empecina en seguir sus propios caminos, entonces Dios le da la espalda al hombre y lo deja que siga en esos caminos. ¿Es un juicio duro? Por supuesto, es muy duro, pero es lo que el hombre ha querido porque no quiere someterse a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. ¿Cuál es la única solución para esta sociedad corrupta, inmoral y hipersexualizada? Reconocer su pecado delante de Dios, arrepentirse de esa maldad y poner su confianza para salvación en Jesucristo. Esta sociedad no tiene ninguna otra escapatoria. Si el hombre no toma esa única salida que le ofrece Dios, que es su propio Hijo Jesucristo, el hombre y nuestra sociedad irá de mal en peor, tal cual nosotros lo estamos viendo. Cierro con esta última frase y pasaríamos pasaríamos a las preguntas. Un hombre no puede ser mujer, solo puede revelarse a lo que Dios ha determinado para él. Dios ha establecido para los varones que seamos hombres, eso lo estableció Dios. Dios ha establecido para las damas que sean mujeres. Y qué bonito que los que somos padres trabajemos en las mentes de nuestros hijos, trabajemos en sus corazones para enseñarles la voluntad de Dios para con su sexualidad, que nosotros le mostremos. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias de verdad a todos, a Rocío por la invitación, a todos los que estuvieron conectados y sí, los que participan, que Dios los bendiga y bueno, estamos es para servir. Bueno, entonces recordarles que Dios mediante nos estaremos reuniendo para el mes de septiembre para que ya se vayan agendando y nosotros estaremos compartiéndole previamente la fecha y la hora para este encuentro. Buenas tardes para todos, pastor, buena tarde, muchas gracias por este espacio. Chaito, Dios los bendiga.